Hoy vamos a ver los incas, el imperio, la formación del imperio propiamente dicha. La vez pasada estábamos viendo cómo se va consolidando el imperio de los incas. Y hay una serie de dinastías preimperiales que es la fundación de Manco Cápac, propiamente. Y es una manera en la cual todo este mundo que se había desarrollado a través de tantos pueblos que estuvieron habitando estas zonas durante miles de años, van a ser poco a poco absorbidos por los incas, hasta el momento en que una especie, digamos, de evolución histórica de muchos pueblos que habitaron el Perú a lo largo de los milenios, van a ser el compendio y la síntesis de todo el mundo indígena del Perú en un solo imperio, el imperio inca. Entonces vamos a ver cómo se da ese proceso. Entonces, pues estábamos viendo cómo ellos se iban acercando a los otros pueblos y cómo iban compartiendo su conocimiento con el conocimiento de los otros pueblos y cómo ellos mismos son fundamentalmente el resultado del proceso acumulativo de conocimiento de miles de años de historia indígena en el Perú. Hemos visto que muchas de las cosas que tienen los incas en realidad eran parte de los huaris, que ya tenían los quipus, o habíamos visto que las terrazas estaban desde antes y que el uso de la piedra ya los tenían en Tahuanaco y el uso del barro lo tenían en Chanchán. Entonces, ellos lo que hacen es tomar todo el conocimiento acumulativo que hay en las historias del Perú, hacer de ellos un gran conocimiento global y con ese conocimiento global montar un imperio y con ese imperio ir expandiéndose por todas las zonas hacia donde estaban todas estas antiguas culturas y más allá de ellas, hasta crear un imperio del tamaño de 1/3 de Sudamérica, que en su momento más grande va a ser desde más o menos Pasto, a la altura de Pasto en nuestro país, en Colombia, hasta Santiago de Chile. Entonces hágame estas cuentas. Esto, digamos, construyendo caminos, construyendo terrazas, construyendo una infraestructura, esto es un imperio gigantesco. Y es cómo y de qué manera lo van a construir. Entonces hay unas dinastías preimperiales que son las que, digamos, empiezan todo este proceso, y hay un personaje que va a crear el imperio propiamente dicho, que va a ser Pachacútec, pero desde antes de él hay otro poco de combo que va desde Manco Cápac, que es el fundador con los 10 ayllus de este concepto que luego ya va a ser más adelante el imperio. Entonces, hoy vamos a ver un poco estas dinastías y también vamos a ver los ritos de iniciación de la sociedad de los incas, que es muy particular, son muy particulares y tienen una serie de condiciones bastante, digamos, igualitarias y fascinantes, cómo eran los ritos de iniciación de ellos. Entonces, básicamente, cada uno de los gobernantes de las dinastías preimperiales tiene una compañera igualmente. O sea, así como se dice por cualquier dinastía de reyes, entonces está tal rey y su esposa, porque ella también está gobernando. Sí, o sea, hemos visto a lo largo de otros programas que el término de gobierno era de paridad, o sea, ya había una igualdad, digamos, como una equivalencia entre el papel de lo masculino y el papel de lo femenino. Entonces, de esta manera, Manco Cápac, que es el de los 10 ayllus que van a comenzar, digamos, ya toda la simiente de este gran imperio, él va a gobernar con Mama Oyo. Sunchia Roca va a gobernar con Mama Coca. Yoque Yupanqui va a gobernar con Mama Cora. Maita Cápac va a gobernar con Mama Taicoray. Cápac Yupanqui va a gobernar con Mama Cuisillailpay. Y así cada uno de ellos, Yawar Yupac va a gobernar con Mama Shilla. Sí, Viracocha, ya después propiamente como gobernante va a gobernar con Mama Runcaya. Y cada uno de ellos tiene una pareja, digamos, una pareja de gobierno, una pareja cósmica, una mujer, y están gobernando en conjunto ahí. Entonces, estas primeras dinastías son las que van a llenar los 10 ayllus, y esos 10 ayllus van a empezar a crear un núcleo que se va expandiendo.
Entonces, cada vez que ese núcleo se iba a expandir, ¿cómo lo hacían? Básicamente lo que ellos hacían era, iban donde los diferentes pueblos y les decían, mire, nosotros tenemos un gran conocimiento de la ganadería por toda la domesticación de la llama y de la alpaca, nosotros tenemos un conocimiento de la agricultura por las terrazas, nosotros tenemos una manera de crear caminos que es bastante eficiente, entonces nosotros le podemos dar a usted una protección de pertenecer a una comunidad mucho más grande y usted trabaja con nosotros en lo que usted hace. Si es en papa, es en papa. Además que con las diferencias de los ayllus, entonces en un año se cultivaba una cosa y en otros otra. Entonces ellos van a establecer un sistema de negociación. Un sistema en el cual le convenía a los pueblos formar parte de esta, digamos, de este conglomerado que luego va a ser un imperio, lo podemos para fortalecerse los unos a los otros. Entonces hay una gran parte de la formación del imperio inca que se va a hacer a través de negociaciones con los diferentes pueblos. No quiere decir eso que no haya habido resistencia y no haya habido guerras. Las hubo, pero en una mucho menor medida de la que podría darse en la consolidación de otro tipo de imperios, tanto en Occidente como en el mundo indígena, donde hubo peleas muy fuertes por esto. Ellos lograron, era un nivel de persuasión, poco como la diplomacia de la seda, como hacían los chinos, que aquellos a quienes no combatían mandaban una princesa que se casara con el siguiente jefe, con el hijo del jefe, y la siguiente generación sería China. Esto no lo hacen a través de la diplomacia de la seda, pero sí lo hacen a través de la persuasión. Entonces van llegando donde los pueblos y empiezan a hacerles unas propuestas de alianza, de acuerdo con lo que ellos trabajan y de acuerdo con lo que estos pueblos les pueden proporcionar en términos de conglomerado social. Y esas propuestas son la base de cómo ellos van entrando en el mundo de cada uno de estos pueblos. Entonces, así ellos van entrando donde los sauciras, donde los anatayas, donde los guayas, donde los alcabiza, donde los colpomaya, donde los colichima, y cada uno de estos les va dando un lugar y va haciendo y va a aceptar el lugar de donde ellos se van estableciendo. Entonces, así ellos van incorporando la antigüedad de los pueblos que vivían allá con todos sus conocimientos al suyo propio. Van entrando a la tierra de los Alca, de los Taurisca, de los Coyahuasi, de los Pomactampu, de los Parihuanacocha, de los de Maita, ya en tiempos de Maita Capac, empiezan a pasar van a venir el paso del Apu Corupuna, que es de una grandiosidad así particularmente sagrada, y van llegando donde Escolayúa, y van llegando hasta Arequipa, y así se van expandiendo de un lugar a otro. Cada una de estas dinastías va expandiendo lugares hasta que vayamos a tener efectivamente las 4 partes del mundo, que va a ser el Tehuantaisuyo. Pero esto se va haciendo de esta manera, digamos, así como cuando estábamos hablando de la época de la formación del Imperio zarista, cada uno de estos zares va a añadir un pedazo de las Rusias hasta que lleguemos a formar el zar de todas las Rusias, que unos se van a meter con el Báltico y otros se van a meter con el Cáucaso y otros se van a meter con el Asia Central. Bueno, esto es la misma vaina. Cada una de estas dinastías va expandiendo a través de estos tratos con los diferentes pueblos, y de esa manera van formando una, digamos, como una especie de asociación. Esto ya más adelante va a ser, ya en tiempos de Pachacútec, se va a crear, digamos, una religión, una lengua, ya empiezan a unificarse en torno como a una, digamos, como a una columna, como a una cabeza, que es la que va a aglutinar todo el imperio. Pero durante toda la primera etapa preimperial es la etapa de la persuasión y la etapa de la expansión a través de ir buscando alianzas con todos los diferentes pueblos que van llegando a sus caminos, ir negociando con ellos. Y además era lo que habíamos hablado, los dioses, que lo primero que hacían era tomar las deidades de ellos y llevarlas a Cusco. Y cuando las llevaban a Cusco, esa era una manera de vincular cósmicamente la deidad del pueblo con el que estaban negociando para la pertenencia a este gran proyecto, pero a la vez era una manera de tener una capacidad de presión muy grande sobre ese pueblo, porque en Cusco estaba su deidad. Esa es la manera como ellos van construyendo este gran imperio.
La manera como los gobernantes se iban sugiriendo los unos a los otros no era a través de la herencia, era a través de la elección. El Consejo de Ancianos elegía quién era el siguiente gobernante. Por ejemplo, después de que muere Manco Cápac, hubo una elección. Y entonces, a partir de la opinión de los gobernantes y a partir de la opinión que se va a pronunciar a favor, se dice que Sinchi Roca va a ser el que va a ser elegido, y él va a ser el representante de los 10 panacas. Recordemos que una panaca son un montón de ayllus, o sea, 10 ayllus forman una panaca, entonces 10 panacas están vinculadas a los ayar, eso ya es un combo de gente muy grande, y entonces ahí es donde se va presentando un sistema de elecciones. Sí, y entonces decían, de acuerdo con las crónicas que nosotros tenemos de esto son crónicas o de los españoles, sí, o son crónicas, por ejemplo, de Garcilaso del Inca, que era un descendiente, pero ya son crónicas en tiempos hispanizados. Nosotros no tenemos información directa de ellos porque no hemos podido leer los quipus, no conocemos su escritura. Entonces la información que nosotros tenemos de ellos la tenemos a través de un mundo hispanizado, ya directamente por los cronistas españoles basados en las tradiciones orales, o descendientes de ellos que después van a ser cronistas, un poco como la historia de los celtas la sabemos a través de los romanos, porque los romanos fueron los que detallaron exactamente cómo eran las sociedades celtas. Entonces siempre tenemos este elemento de, digamos, de interferencia sobre cómo eran. Así que lo que estamos haciendo acá es basado en las tradiciones orales de lo que los incas les fueron contando. Estos cronistas fueron creando la historia del Perú, es lo que sabemos, porque es digamos como los accesos de fuentes que tenemos hasta el momento. Algún día, si logramos desarrollar o entender de qué se trataban los quipus, seguramente vamos a descubrir cosas increíbles, pero la antigüedad siempre tiene la magia de poder ser revelada de otra manera, en alguna forma, en algún momento. Entonces, decían, de acuerdo con las crónicas, ordenó que los 10 ayllus con los que él había venido de Tambotoco y los demás de su linaje hiciesen entre sí una guarnición a manera de guardia, los cuales siempre asistían junto a las personas de su hijo, con su hijo, y los demás descendientes de ellos para custodia suya, y gestos eligiesen al sucesor, que fuesen nombrado por el padre o sucedieran a la muerte del padre. Entonces, hay toda una manera de elección, sí, que se va haciendo a través de los 10 panacas y que tiene que ver con el Consejo de Ancianos, lo que quiere decir que no necesariamente los primogénitos, no siempre los primogénitos estaban en la continuidad de la sucesión. Hay algunos de estos que son segundo o tercer hijo y no pasa nada, eso no tiene que ver, digamos, con el orden de nacimiento, tiene que ver con los sistemas de las elecciones. Entonces no es un orden dinástico sanguíneo, no necesariamente, sino es un orden dinástico por elección. O sea, era una jerarquía elegida. Eso es una forma bastante particular de hacer las cosas. Entonces, cada uno de ellos va a crear un poco más y un poco más de territorio a través de este sistema de alianzas. Y poco a poco van creando lo que vamos a ver que son las 4 partes del mundo. Entonces, cada uno de ellos, porque nosotros tenemos como cronistas también a Cieza de León, que entonces todos estos van señalando cómo son las plazas, cómo eran las maderas, cómo eran las arcillas, cómo eran las tierras y cómo es este sistema de expansionismo, que ellos lo llamaban hermanamiento o lo llamaban reciprocidad. Entonces, por ejemplo, Sincha Roca lleva en sus negociaciones con los vecinos y los va llevando con los pueblos ayllus y empieza a crear como una especie de confederación pacífica en el cual van construyendo caminos y de esa manera van construyendo un estado. Es decir, hay un elemento tremendamente consensual en la construcción del imperio inca, que es diferente a haber hecho esto a los madrazos como se han hecho otros imperios. Digamos, a manera de curiosidad histórica, te cuento ese dato, que esta gente se hizo a lo bien. O sea, no quiere decir que no hubiera habido en algunas ocasiones guerras ni pueblos que no hubieran resistido la gran expansión del imperio, pero en términos generales esto se hizo a nivel consensual. O sea, había un consenso para elegir al gobernante.
Y una vez que se había hecho ese consenso entre los ayllus y entre los panacas y entre los ancianos, también se hacía una hermanación o una reciprocidad con los pueblos a los que se les iba a decir que participaran en el imperio. Y esto, les digo, es bien particular porque la mayoría de los imperios que hemos consolidado en la historia del mundo se han hecho a través de las guerras, a través de las invasiones y a través de las imposiciones brutales de unos órdenes históricos sobre otros órdenes históricos en todos lados. Entonces esto es una particularidad y también un poco explica la expansión tan grande, la eficacia tan grande que va a tener este imperio, porque el nivel consensual es bastante alto. Entonces ellos van por la ruta de Uyusayu y se encuentran con los Kanchi y con los Pukina y con los Konkaya y con los Kalcha y con los Runkanchi y con los Asiyu, y cada uno de estos les van proponiendo eso, y así como una especie de confederación que luego sí se va a volver un imperio único, van llegando hasta el río Cayaguaya y van empezando a hacer una gran cantidad de realizaciones materiales, porque les van dando un apoyo muy grande a estos pueblos y van recibiendo de estos pueblos sus tributos y van recibiendo todo lo que ellos hacen. De esa manera van creando un sistema de seguridad alimentaria, porque garantizan que estos pueblos están produciendo y les dan a estos pueblos las posibilidades de seguridad para poder seguir produciendo ellos. O sea, eso es una especie casi de gana-gana lo que va pasando acá. Y a la vez las familias dentro de los ayllus, las familias son los linajes masculinos y los linajes femeninos por igual. Cada uno forma parte de linajes que vienen de dos partes. Y las familias, después vamos a ver en los ritos de matrimonio y todo eso, cómo ellos se casan y se van por todas partes pidiéndole a los demás del ayllu que les ayuden a construir su casa, porque ellos se van a casar. Lo que hace que cada uno de los del ayllu sepa que cuando ellos a su vez se casen, los demás los van a ayudar para hacer esto. Es lo que habíamos visto que era una minga. Entonces, estos son sistemas comunitarios que se relacionan con otros sistemas comunitarios para ir creando un imperio. Esa es toda la parte, digamos, preimperial, hasta cuando llegue la época de Pachacútec, que ya va, va cogiendo todas estas confederaciones y ya las va articulando dentro de un sistema administrativo mucho más complejo, que es cuando estamos hablando de que llegue a haber un punto en el cual haya una sola religión, que es el culto al sol, y donde haya una lengua, que es la quechua, que ya es, digamos, la unificación del imperio. Él es el constructor, el hacedor de las realidades, y su nombre de todas maneras es bien importante porque acuérdese que Pachacútec pues viene de Pachacuti, que son los grandes cambios de transformaciones históricas. Entonces hay un poco de dinastías hasta que vamos a llegar a esa, y luego vamos a entrar mirando una serie de ritos que nos están explicando el tejido de la sociedad de los incas. Y aquí nos vamos para la pausa comercial. Este periodo que estamos contando data desde 1200, la época de Manco Cápac, de la dinastía de Huirin Cusco, hasta 1350 es la primera etapa.
Luego vienen las dinastías de Hanan Cusco, que es las de Inca Roca, que van de 1350 hasta 1438, que es ya en la época de Viracocha. Entonces aquí tenemos 8 dinastías, la última de las cuales, después de Yaguar Huarac, es cuando aparece Viracocha. Viracocha nosotros lo tenemos como el gran dios, que era el que les había dado las varas de oro para ir metiéndolas en la tierra y hasta encontrar la tierra blanda donde fundar Cusco. Este personaje es un gobernante, es una persona, pero se llama a sí mismo Viracocha Inca porque él tuvo una revelación que se le aparecía al dios Viracocha y le daba una serie de señales sobre una batalla, y entonces a partir de esa aparición, de esa revelación, él adopta ese nombre. No es que vaya a ganar la batalla la pierden, pero luego la recuperan, pero él queda con este nombre. Y después, o sea, estas son las dinastías preimperiales. Algunos dicen que son míticas, como la dinastía Ia de los chinos, que está en las grandes tradiciones y que es anterior a las arqueológicas. Bueno, ahí hay una serie de, digamos, de discusiones porque las huacas de ellos no están, pero porque las destruyeron después los españoles, pero se habla, digamos, de un mundo preimperial, que es todo este que estamos hablando, el de Manco Cápac, el que es Sinchiroca, el de Yoque Yupanqui, el de Maita Cápac, el de Cápac Yupanqui, el de Inca Roca, el de Yaguar Huarac y el de Viracocha. Entonces, con esto, digamos, vamos formando las bases del imperio y todo este sistema de hermanación y este sistema digamos, de convencerlos en forma de confederación para irse uniendo a ellos a través de la reciprocidad. Y ya después, con Pachacútec, es que se va a empezar a transformar esto en un imperio propiamente dicho. Entonces Pachacútec se le llama el transformador del mundo, y este es de 1438 a 1471. Es para que veamos, digamos, que en el tiempo que se estaba haciendo este imperio, era también el tiempo en que Europa estaba empezando todas las rutas de los descubrimientos, y era también en el tiempo en que se estaban dando, digamos, una gran cantidad de transformaciones en el mundo. Aquí se estaba consolidando el imperio inca. Entonces, aquí en el punto de Pachacútec, que es el que va a fundar Machu Picchu, propiamente dicha, o sea, ya la gran ciudad y la manera como ellos van a dominar las montañas. Quien domina las montañas y domina las montañas de la altura de las que ellos tienen allá, domina realmente el mundo. Por eso se le llama el transformador del mundo, y este es el que va a hacer los grandes caminos. Y los caminos son los que van a crear una especie de imperio de ingenieros, como alguna vez habíamos hablado con los romanos, que todos los caminos conducen a Roma porque hicieron una gran cantidad de caminos por toda Europa, que hace que sea muy difícil andar por allá sin encontrarse algún camino que conduzca de una u otra manera al paso de los romanos. Eso mismo pasó en el Perú, mucho más a las buenas, porque los romanos exterminaban pueblos enteros antes de someterlos, como fue el caso de la Galia y todo eso, que fue bravo. Esto fue, digamos, bastante más con estos sistemas consensuales, aunque también fueran un imperio en expansión gigantesca. Y entonces estos caminos y estos sistemas de postas es lo que le van a dar al imperio el alcance, la solidez y la capacidad para poder administrarse. Son muy buenos administradores, tienen una muy buena forma de entender y administrar los recursos, tanto de la montaña, de las terrazas, como del mar, como del desierto, como de la selva. Pueden consolidar todo este gran mundo, y esto va a ser muy eficaz. Alguna vez habíamos hablado que por el sistema de postas ellos se podían comunicar en 36 horas desde una distancia equivalente, pues más o menos desde lo que es Lima hasta donde queda Santiago de Chile hoy día. Entonces imagínense el tamaño de este imperio montado sobre la cordillera de los Andes, y es Pachacútec el que va a llegar al Biobío, y es el que va a intentar someter a los mapuches, pero los mapuches no se van a dejar, como estábamos viendo cuando estábamos en la historia de Chile. Así que esto llega más o menos hasta los límites del Biobío, porque el mundo de los mapuches de ahí para abajo no va a formar parte del imperio inca, pero sí de ahí para arriba, hasta lo que le digo, hasta Pasto, todo esto va a ser parte de los incas. Entonces aquí vamos a entrar a contar un poco las ceremonias
de iniciación, todos los ritos de nacimiento, de matrimonio, de entrada a la adultez, que son particularmente importantes para explicarnos cómo era que esta gente veía el mundo y de qué manera se relacionaban con los unos con los otros en una visión cósmica que los aglutinaba y los hacía parte de esta gigantesca sociedad que van a ser los incas. Primera ceremonia, la del nacimiento. Entonces, pues la entrada de esta gente al mundo de los incas y a este mundo. Entonces, lo primero que hacían era una ceremonia para ofrecer a los recién nacidos. Y era un ritual en que en el día del nacimiento todos los parientes, que eran todas las personas que representaban el Ayllu, estaban invitadas para participar del acto de entrega del niño o de la niña a la sociedad. Entonces, para esto al niño se le ponía en una cuna que se llamaba Kirao, y cuando todos los invitados estaban reunidos, el rito lo conducía una mamacha, y a todos les daba la bienvenida y les anunciaba el nacimiento del niño, y decía bajo los auspicios de la Pacha, porque todos para ofrecérselo a la Pacha, para que le transmita las virtudes de la Pacha, entonces, y nos dé la oportunidad de vivir y reproducirnos. Y empezaban a rociarles pétalos de flores a cada una de las personas que estaban allá, y cuando a usted le estaban echando el pétalo de flor, entonces usted pedía un deseo. Esos pétalos de flores era para ratificar la renovación de la vida. Entonces cada uno formulaba un deseo, ya fuera para sí mismo o en voz alta. Entonces la mamá le daba el niño al papá, y después ambos, madre y padre, le hacían una entrega simbólica del recién nacido al mayor de los ancianos que sean representantes del Ayllu, o sea, la persona mayor que haya en ese momento. Entonces esto hacía que fuera una señal de que ese niño era miembro de los Ayllus, y que desde ese momento él sería parte de esa sociedad, y cada uno de los miembros de los Ayllus tendría que cuidarlo como si fuera su propio hijo, o sea, lo hermanaba con todo el mundo. Entonces, al cabo de un año viene otra ceremonia, que es la ceremonia del Rutukichu. Esa ceremonia, un año después, era que después del nacimiento del niño o de la niña, llegaban las invocaciones a la Pacha y a los Aipus, y entonces se le ponía el nombre que escogerían durante toda la infancia. Ellos van cambiando de nombres. Tienen unos nombres en una época de la vida y tienen otros nombres en otra. Entonces aquí se le da el nombre de la infancia, y entonces el pariente de mayor edad, que eso es muy importante, empezaba por cortarle un mechón del pelo. Entonces todos los demás le iban cortando un mechón del pelo, y a medida que le cortaban un mechón del pelo le daban un regalo. Y esto era una expresión de que todos participaban en el costo del mantenimiento para el nuevo niño, y que él debería recordar que todos habían participado en esta ceremonia del regalo y del mechón y del costo de mantenimiento, porque él tendría que devolverle a la sociedad lo que la sociedad había hecho por él cuando sea grande con su trabajo, porque era una manera de crear toda esta reciprocidad. Todos te ayudamos, todos estamos contigo, tú eres parte de nosotros, y cuando tú seas grande también nos ayudarás a nosotros. Es una manera de recordártelo cuando le están cortando los mechones del pelo. Después de que se hacía este corte de los mechones del pelo y que cada uno de ellos le da un regalo, esto es común a todas las ceremonias, el parrandonón. Entonces primero era la ritualidad y luego el parrandonón.
No, eso así con cada peladito que nacía y con cada peladita que nacía. Después había otra ceremonia que era cuando la niña tenía la primera flor, es decir, cuando venía la primera menstruación, cuando ya entran en el ciclo de la fertilidad. Entonces lo primero que ellas tienen que hacer, esto por ejemplo también son las 12 lunas de las niñas Wayuu, eso son ceremonias de iniciación para pasar de ser niña a ser mujer. Esto tiene sus particularidades acá. La niña hace un ayuno de 3 días. Después de eso le dan maíz. Y luego al cuarto día la bañan y le ponen una ropa que es la ropa de su condición de mujer casadera. Entonces luego le ponen una trenza en el cabello hacia atrás. El símbolo, la trenza hacia atrás es el símbolo de la nueva condición. O sea, ya es una condición de una mujer casadera y la van a calzar con unos zapatos de lana y de cuero blanco y le ponen una gorra y luego hacen la parranda. Y entonces van llegando todos los allegados y toda la gente más cercana a ella, los tíos, las tías, y le van a imponer un segundo nombre. O sea, este ya no es el nombre de la infancia, le van a poner un segundo nombre y ese segundo nombre es el del tiempo de la adultez. Entonces después la van a meter y le van a contar cómo es la conducta familiar, en qué consisten todas las reglas. Esta parte donde la sientan y le van contando todo lo que se espera de ella, se llama Kononako. Y luego uno por uno le ofrecen un regalo para su nueva condición. Y después de que cada uno le ha dado un regalo para su nueva condición, entonces empieza la fiesta. Y la fiesta está básicamente conformada por jóvenes que ya están en edad matrimonial. Entonces de esa manera la niña pasa de ser una niña a ser una mujer que ya está en edad de entrar en el ciclo de las mujeres y se le comenta todo lo que se espera de ella, se cambia su vestidura, se le dan los regalos y se la deja lista para entrar al mundo de las mujeres. Para los chicos también había una ceremonia de iniciación del paso de la infancia al paso de ser hombres, de ser adultos. Esta es bien complicada, porque ellos, bueno, todos los jóvenes que iban a pasar a la adultez lo hacían entre los 17 y los 18 años. Entonces se les ponen insignias que los distinguen, que ya van a dar ese paso. Y se van a efectuar una serie de pruebas de habilidad y de excelencia a la que van a ser sometidos. El ritual lo iban preparando meses antes, en las festividades de Capac Raimi, y en este tiempo se ponían a hilar la lana y el algodón para confeccionar los vestidos que les iban a poner para su primera guara, pantalón, que es digamos como la embestidura. Y luego se ponían a preparar toda la chicha que iban a utilizar para la parranda, para la fiesta. Al terminar el mes, los jóvenes todos llegaban al pueblo, iban al apu tutelar del pueblo, o sea, punto importante, y allá empezaban a efectuarle ofrendas y a pedirle licencia para participar en las ceremonias y en las pruebas que fueran necesarias. Entonces, cuando llegaba el mes de diciembre, se hacía la ceremonia en el Capac Raimi y se procedía en ese momento a preparar los zapatos. Lo de los zapatos es súper clave. Sí, los zapatos o ondas y estos zapatos que eran hechos con los nervios de las llamas,
y también había túnicas y mantas de lana para los participantes. Entonces la segunda semana se junta todo el mundo en la plaza, ya está todo el gentío, y mientras tanto los jóvenes están en el templo principal, y desde ahí salen todos, se sientan en la plaza en los lugares donde se ha dicho que tienen que sentar, y entonces empiezan a levantarse los jóvenes y con una reverencia van a hacer una reverencia, una venia, para pedirle al Aipu tutelar del pueblo, en donde se van a realizar los ritos de confirmación, que les dé permiso para entrar. Entonces, cuando ya reciben el permiso, entran allá en ayunas, ahí en la falda del Apu, y al amanecer empiezan a subir hacia la cima de la Huaca. Los sacerdotes están efectuando sacrificios de llamas. Es muy importante, no tenemos evidencias de sacrificios humanos en los rituales incas. No hay evidencias de eso. Son sacrificios de llamas. Y las llamas eran lanas que eran sopladas al viento para los jóvenes aspirantes, y cada de ellos subía con una honda y con un manojo de paja a la cumbre, y los sacerdotes le decían: ya nuestro padre Huancarauri os ha dado las huaracas de valientes y salvos, vivid como gente honrada. Porque todo el tiempo les están diciendo cosas, todo el tiempo les están dando mensajes que son los que los van formando como hombres. Entonces los jóvenes, los candidatos, corren hasta la quebrada, donde los mayores, los padres, los curacas y los mayores los azotan con palitos y les dicen: sé valiente como yo le he sido, sé hombre de bien, y estas gracias que yo tengo las recibirás tú para que me imites. Entonces luego les cantaban y los perseguían en el camino, y se encontraban con gente que les hablaban del triunfo, y había trompetas de caracol, digamos, era llamados. Entonces entraban a la ciudad y los candidatos entraban en la compañía de la gente de los ayllus de todos los diferentes lugares, y allí en la plaza se hacían ritos y cánticos, y los volvían a azotar otra vez porque les van cascando todo el tiempo en las piernas y en los brazos, y les van diciendo que sean valientes, y esto va pasando durante 10 días. Entonces los jóvenes están luego recibiendo los vestidos o las túnicas que están bordadas en blanco y en rojo, y la manta blanca y el cordón azul con una especie de borla colorada, que se calzaba también con estos zapatos de lana. Y estos eran los que hacían las mujeres jóvenes para los hombres jóvenes. Entonces otra vez volvían y les cascaban. O sea, esto no era chévere en la parte de la cascada, porque eso son pruebas muy duras. Y vuelven y tienen que reverenciar a las huacas, que es fundamentalmente para reverenciar a las huacas y a las autoridades. Luego los exhortan a que sean valientes, estrictos en el servicio de las huacas, de las normas y de toda la codificación del mundo de los incas. Y otra vez vuelven a salir a campaña el siguiente día, van a dormir acampados en lo despoblado, y están precedidos de llamas y de guanacos, que son el símbolo de la mayor dignidad, y pasan la noche en el campamento, y luego ascienden otra vez hasta la huaca principal, y allá emprenden otra vez una carrera hasta la ciudad, y en esos momentos empiezan los bailes y pueden proseguir la carrera hasta que llegan al poblado. Esto se va haciendo muchas veces, y lo reciben los curacas y los padres, y vuelven y los azotan, y vuelven y les dicen que sean valientes, y empiezan otras. Estas fiestas duraban, y estas ceremonias duraban más o menos un mes, y son tremendamente exigentes, porque ahí los están esperando los sacerdotes y los curacas o los incas, y empiezan las ceremonias de la mocha a la pacha, y luego bailan por la noche y descansan, y al otro día ascienden nuevamente al Aipu, que es ver, o sea, estos eran distancias bien grandes y bien empinadas, y entonces allá estaban mandados a hacer por Pachacuteque el Inca Yupanqui, y en estas ceremonias los jóvenes empezaban a hacer ofrendas de chicha y de coca, y empezaban a rogar porque los jóvenes fueran agraciados, valientes, y nunca fuesen vencidos. Entonces hay toda una serie secuenciada en la cual ellos una y otra vez
tienen que subir, tienen que hacer las carreras, recibir los azotes, recibir todo lo que les están diciendo, recibir investiduras, recibir bebidas, y todo eso les va formando el corazón y la mente para ser incas valerosos y ser dignos de este imperio que se está formando. Entonces hay un gran cuidado en cómo las mujeres, las niñas van a ser mujeres y en cómo los jóvenes van a ser hombres, para poder formar esta gran cosmovisión y este mundo tan importante que van haciendo los incas. Muchas otras ceremonias, por ejemplo la del matrimonio, es una nota. Ese ritual que es tan bonito y tan particular y tan hermoso es el que vamos a ver en el siguiente programa, donde vamos a continuar con los rituales y con los procesos de expansión del imperio para consolidar el mundo rico, maravilloso y fantástico de los incas. Entonces, desde los espacios de las grandes dinastías, de las mujeres que gobernaban con ellos, de Pachacutec, de Manco Cápac, desde los espacios de los ayllus, de las ceremonias, de los pueblos que fueron hermanados a través de persuasiones y pactos, de la reciprocidad, de los mechones de los niños que les recordaban lo que les estaban dando y luego tendrían que dar ellos a la sociedad que los estaba recibiendo, de las niñas que ayunaban y recibían la información de lo que se esperaba de ellas como mujeres, y desde todo este mundo que se está consolidando, desde la reciprocidad, la participación, la hermandad y de la armonía, en la narración de Ana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez, y para ustedes, feliz fin de semana.